Quiero hablar de un tema realmente difícil, porque es un tema que nos atañe absolutamente a todos, comer. Y es un tema que ha generado una gran cantidad de controversias y cada vez que entras a una red social encuentra a una gran cantidad de influencers tratando de desvirtuar el uno del otro. Pero quiero contarles que comer ha sido un acto evolutivo en la evolución. Desde que nosotros comenzamos a deambular o tener bipedestación, comenzamos a comer lo que podíamos comer. Al principio probablemente nos costaba comer y comíamos lo que encontrábamos tirado, frutas, nueces y raíces. En la medida que evolucionamos, que pasaron muchos millones de años, aprendimos a romper con una piedra el hueso de lo que quedaba afuera. Éramos carroñeros, pero malos carroñeros, carroñeros de mediodía. ¿Y por qué carroñeros de mediodía? Porque no sabíamos defendernos, porque éramos presa fácil de los depredadores. Los depredadores no cazan a mediodía por el sol, entonces nosotros nos volvimos carroñeros de mediodía y lo que encontrábamos era el producto de desecho de lo que ellos habían dejado. Pasaron muchos años hasta que aprendimos a romper con una piedra el hueso y a comernos el tuétano. Ahí comenzamos a comer proteínas. Pero hace 1 millón, y ahí el cerebro aumentó de 600, 800 gramos a 1600, 1800 gramos. Comenzamos a pensar y comenzamos a aprender a cazar. Nos despojamos de la pelamenta para evitar el sol que nos asfixiaba y comenzamos a volvernos deambulantes y a buscar caza. Hace 1 millón de años, alguien se pregunta, ¿cuántas veces comíamos? ¿Una vez al día? ¿2? No. Hace 1 millón de años comíamos lo que había que comer. Una vez al día cuando había comida. A veces cada 2 días, a veces cada 3 días o a veces una vez a la semana cuando podíamos cazar. En la medida en que evolucionamos y nos volvimos sedentarios, nos volvimos agricultores y empezamos a vivir en sociedad, aparecieron en el medioevo los monjes y los monjes comenzaron a hacer ayunos y rompieron el ayuno con un buen desayuno y se quedó el desayuno. Hasta ahí era lo que hacíamos, desayunar y almorzar. Pero cuando llegó la era industrial hace 220 años, teníamos que salir a trabajar. Entonces lo que hacíamos era desayunar, almorzar algo y llegábamos a la casa a las 4 o 5 de la tarde cuando aún había luz y comíamos. Cuando se descubrió la electricidad empezamos a comer a las 5, a las 6, a las 7 y ahora comemos a las 10 de la noche. Pero cuando apareció la industria de la nutrición y con ellos todos los snacks, nos dijeron que bueno sería un snack a media mañana y un snack a media tarde. Pero para completar el problema, en 1948 la Sociedad de Cardiología Americana dijo que comer grasa animal era malo, que la grasa saturada era la que estaba matando a la humanidad, que lo que recomendaban era comer ácidos grasos insaturados y poliinsaturados y azúcares. Obviamente, en ese momento, el sponsor de la Sociedad de Cardiología Americana era Bristol, el principal productor de aceites vegetales. Eso reza en los archivos de la Sociedad Americana de Cardiología. Pero hasta ahora nadie nos ha dicho, no existe una realidad, no existe una evidencia científica que diga que comer 5 veces al día aumenta el metabolismo. No existe. Cuando usted come tantas veces, lo que hace es aumentar la producción de insulina. Y probablemente sí aumenta el metabolismo. Sí.
Probablemente, ¿por qué? Porque cada vez que tú comes estás produciendo un pico de insulina. Ese pico de insulina hace y regula la glicemia para evitar que nos agreda el cerebro, el corazón, el riñón y los ojos. Y lo guarda. ¿Dónde lo guarda? Lo guarda en su hígado, lo guarda en los músculos, lo guarda en el tejido adiposo como una reserva energética para cuando lo requiramos. Pero esa insulina se queda. Y esa insulina es una hormona inflamatoria que va creando condiciones, va creando una especie de brasa que crea condiciones para que se exprese nuestras predisposiciones, nuestra autoinmunidad, nuestros cánceres, que aumenta el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Ahí está. Por eso hoy en día hay un precepto claro. Las enfermedades que nosotros vivimos, que nosotros tenemos, comienzan en la boca. Ahí es donde nos agredimos. Ahí es donde nos lesionamos. Ahí es donde nos afectamos claramente. Esa es la razón por la cual es tan importante que tengamos en cuenta y por la cual me veo en la obligación de tener que hablar de esto. ¿Quién me dijo que yo tenía que comer 5 veces al día para estar sano? ¿Quién me dijo que yo tenía que hacer una comida a las 10 de la noche? Cuando su tracto gastrointestinal es uno de los elementos más sagrados porque allí se produce el 80% de la respuesta inmunológica. Porque allí se produce el 75% de la serotonina, que es el neurotransmisor que regula la emocionalidad y modula el dolor. Cuando es allí donde se producen vitaminas que son esenciales para el adecuado funcionamiento de tu organismo. Hay que dejarlo descansar, hay que dejarlo en reposo. Por eso en la actualidad existen una gran cantidad de artículos con evidencia científica que demuestran que hacer un ayuno intermitente aumenta o modifica una de cada 4 proteínas del organismo. En este estudio se estudiaron 3.000 proteínas. Y estas proteínas que se alteraban eran proteínas estructurales y específicamente proteínas del sistema nervioso central. Ahí está. Sin embargo, hemos sabido que todo se ha venido deteriorando y en la medida en que la sociedad se ha vinculado más en un mundo tan congestionado como el que vivimos, cada vez comemos peor. Y hoy en día, siempre he dicho, nos ha ganado la publicidad, la educación, porque no estamos comiendo bien. Todo lo que comemos es inadecuado. Todo. Si alguien me pregunta, ¿qué deberíamos comer? Pues la verdad, como están las cosas, nada. Y tenemos que recordar, y me veo en la necesidad de hablar aquí de esto, nosotros tenemos 2 tipos de azúcares. Y que tener en cuenta que el azúcar tiene 2 tipos, de sal y de dulce. Que el azúcar puede ser extrínseco, aquel que es manipulado por el hombre, aquel que lo utilizamos como los azúcares ayudantes que se utilizan en la preparación de los alimentos, el azúcar blanco, el azúcar morena, la miel, la panela, el jarabe de maíz, que se utilizan como condimentos en la preparación del pan. El pan no es bueno. El pan es un cuerpo extraño. El pan es azúcar refinado. No existe ningún pan bueno, ni el blanco, ni el de fibra, ni el de masa madre, ni la galletica, ni el integral, ni el postrecito, ni el helado son buenos para tu cuerpo. Ni los caramelos, ni los dulces, ni las gaseosas, ni las bebidas azucaradas son buenas. Pero también esos son los azúcares añadidos. Y los azúcares libres es el azúcar que se toma en un jugo natural. ¿Quién dijo que la fruta vino para tomarse en jugo? ¿De dónde a cuándo ha visto una mata con licuadora o con exprimidor? La fruta, claro que es buena cuando te la comes pura, porque ahí está la fibra, ahí está la vitamina. Ese es un grupo de azúcares. El segundo grupo son los azúcares intrínsecos, los que da la naturaleza, almidones, la papa, la yuca, el arroz, el plátano.
eso es azúcar. La fruta, eso es azúcar. Los granos, si bien es cierto, no son azúcares, su composición, que varía entre el 40 y el 60%, son carbohidratos. Los frijoles, el garbanzo. Si se come un frijol, garbanzo, ese es su azúcar del día. La leche es azúcar, pero cuando la fermenta deja de ser azúcar. Por ejemplo, el yogur griego y el queso. Usted puede comer de estos 2 al día. Se come la fruta, ese es un azúcar. Le queda una harina o un grano, usted lo decide. Lo digo porque creo que se ha generado mucha controversia en la forma de comer. Lo digo porque se ha creado mucha controversia en la forma como nosotros enfrentamos y confrontamos lo que comemos. Esta es la primera lección. Ya sabe que no puedes comer 5 veces al día. Mi recomendación, come 2 veces al día. Come con hambre. No por horario, no coma azúcares refinados, no coma azúcares extrínsecos, come azúcares intrínsecos, pero no más de 2 al día, porque entonces también estarías aumentando la producción de insulina y con ello estarías aumentando la inflamación.